Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por acá en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana vamos a hablar, por fin, vamos a intentar hablar de El pasajero y Stella Maris del genial Cormac McCarthy. Todos los que sigan este canal saben que aquí le rendimos culto a Cormac McCarthy. Los que sean nuevos, agárrense porque en este canal promovemos como no, con cada pretexto a Cormac McCarthy, que yo sigo creyendo que para mi gusto personal y nada más que eso, es el mejor escritor vivo sobre la tierra. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribirse. Denle con todo a ese botón de la campanita. Nada, comencemos. Después de un silencio larguísimo de Cormac McCarthy, después de haber escrito The Road, La carretera, esa novela brillante que le ganó un montón de premios, que provocó, y esto es extraño, que muchísima gente lo descubriera con esta novela, cuando él ya había hecho monumentos del tamaño de No Country for All Men, de Blood Meridian, de All the Pretty Horses. De pronto alguien se dio cuenta que ahí había un escritor monumental, ¿no? O sea, es un tipo al que vamos a medir al lado de Juan Rulfo o al lado de William Faulkner y vamos a pararle de contar. O sea, es una lista muy corta. Regresa, luego de este silencio tremendo, no con una, con dos novelas súper potentes. Empecemos pues con El pasajero, una novela eh, con un inicio, creo que lo menos que se puede decir es desconcertante, de una belleza solo equiparable con páginas de Blood Meridian, donde aquellas escenas ubicadas en el desierto con una pequeña fogata donde el juez Holden reflexionaba filosóficamente, hablando acaso consigo mismo en este inicio. Es una sola página suelta, casi inconexa con el resto de todo el libro, o de los dos libros, donde alguien está escribiendo un paisaje nevado y alguien que cuelga de un árbol en la noche de Navidad. Ahí comienza nuestro viaje del pasajero. Da paso de inmediato a un capítulo. Todos los capítulos van a comenzar con una suerte de diálogos que va a tener Alice, la hermana menor de nuestro protagonista, Bobby Western. Alice va a estar hablando con alguien a quien solo vamos a conocer como el chico, otro guiño muy claro a Blood Meridian, porque el personaje de Blood Meridian es un adolescente al que solo vamos a conocer como el chico a lo largo de toda la novela, un personaje sin nombre, despojado de total identidad y por tanto de toda su historia, de todo su pasado, de toda su vinculación familiar. Acá Alice va a estar hablando con este chico. La cosa que hace particularmente rara esta conversación es que Alice es esquizofrénica y, 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 el chico evidentemente no existe, es una suerte de fantasma, es una alucinación concreta, sí, pues es una suerte de fantasma que va a traerle una serie de recuerdos y una serie de tormentos. Todos los capítulos van a comenzar con esta escena que está básicamente ciclada en un loop. Todas las escenas van a estar ocurriendo dentro de una habitación donde es una gran metáfora para hablar de cómo Alice está encerrada dentro de su cabeza. Ella, que es una matemática brillantísima de élite, ella va a compartir, digamos, un nivel de inteligencia con otros 3 o 4 seres humanos en el planeta. Evidentemente su esquizofrenia la destruye. Entramos por fin a la novela, donde Bobby Western, nuestro personaje principal, del cual no sabemos casi nada y vamos a descubrir apenas nada más a lo largo de toda la historia. Él trabaja como buzo de rescate y acude a un llamado donde le notifican que hay una especie de avioneta pequeña, privada, que se estrelló cerca de las costas de una bahía, donde tienen que ir a rescatar pues, los restos, lo que quede, ¿no? Entonces llega Bobby Western con su asistente, se sumerge en estas escenas subacuáticas, son bellísimas, claustrofóbicas, profundísimas, en el sentido no solo literal de un tipo sumergiéndose en el agua, sino un tipo sumergiéndose en sus pensamientos, porque va a llegar esta avioneta que está totalmente sellada, tal cual se estrelló
una especie de goleta fantasma, digamos. Y Bobby Western, pues con el uso de sus herramientas, sopletes, cortadoras, las cosas que ellos utilizan, logra abrir, darse paso para entrar. Están los cadáveres todavía sujetos por los cinturones de seguridad, sino él mismo piensa en una escena flotante de cadáveres. eh, y descubre algo que va a ser como la pizca perturbadora que va a dar inicio a todo. Descubre que dentro de esta avioneta viajan 9 pasajeros, pero falta un décimo. Además de este pasajero, falta la bitácora de vuelo y falta la caja negra. Y nuevamente, la avioneta estaba cerrada por dentro. Es decir, ya ahí hay un misterio que hay que ir resolviendo. Esto provoca que Bobby Western decida no tocar nada, sale a la superficie y comienza nuestro viaje a través de la memoria y de las anécdotas ocultas que esconde eh, Bobby Western. Cormac McCarthy va a hacer uso de toda su capacidad narrativa, vuelve a hacer uso de sus frases cortas, de sus líneas de diálogo sin guiones, de sus párrafos sumamente poéticos, eh, totalmente descriptivos. Es decir, la construcción narrativa de McCarthy se sostiene en el diálogo y la descripción. Hay poca psicología y hay poca acción. En esta novela, además, se aleja categóricamente de los estados de violencia a los que acudía en toda su obra anterior. Aquí no hay violencia, o si la va a haber, va a ser, digamos, prácticamente a niveles subatómicos. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino vamos a ir descubriendo algunas cosas, algunas pocas cosas sí que se nos revelan. Por ejemplo, que él y su hermana Alice son hijos de un hombre que estuvo trabajando con Robert Oppenheimer en el desarrollo de las bombas atómicas. Es decir, ahí hay un pasado que hay que negar. Ellos saben ellos saben el número de fantasmas que hay en la espalda, que cargan en su apellido. Y de ahí que deciden llevar vidas completamente anónimas. De fondo, es una novela de una inteligencia escandalosa. Yo confieso que hay partes, por eso decía al inicio que íbamos a intentar, o que yo iba a intentar hablar de ella, porque la verdad es una novela que me rebasó. Hay momentos muy concretos donde todas las conversaciones que se giran, que son larguísimas, sin ninguna interrupción, son puros diálogos entre dos o tres personajes, y van a discutir concretamente a Heisenberg, a Einstein, van a discutir las teorías de termodinámica, van a discutir las teorías de cuerdas, van a discutir, por supuesto, la relatividad general, van a discutir el tiempo, y eso va a ser muy, muy, muy complejo todo esto. Insisto, yo llegó un momento en el que tuve que dar un acto de fe porque no comprendía lo que están discutiendo y entonces me volví una suerte espectador, como un poco como si yo fuera, estas escenas se dan en unos cafés, como si yo fuera una especie de comensal que esté en la mesa de al lado, solo, leyendo un periódico o algún libro y de pronto escuchas esta conversación a tu espalda que es interesante, cierras tu libro y te dedicas a beber tu café y a escuchar sin tener mucha más idea de lo que está ocurriendo, pero sabiendo que lo que se está discutiendo es muy profundo, es muy inteligente y con una potencia escandalosa. Es decir, de fondo lo que se va a discutir es eso. Se va a discutir la realidad, se va a discutir los límites éticos, los límites morales de las acciones. También se va a discutir, y esto en un subplano, así como decía Ricardo Piglia, que las grandes historias eran historias de subtramas. Hay una trama inicial que sirve solo como escenario y que va a posibilitar una subtrama que es más profunda. Y esta subtrama va a estar navegando por un mar desolado, no triste, sino sin olas, un mar quieto, fantasmal, el amor y el incesto, porque Bobby Western está enamorado de su hermana y hay muchos fantasmas alrededor de eso. Hay muchas cosas que no se saben, muchas cosas que se le preguntan y que él no niega ni confirma, él simplemente desdeña. Mientras tenemos a Alice encerrada en este loop con el chico, hablando y hablando y hablando, hablando en escenas que apenas si varían un poco, escenas que confunden muchísimo porque, porque Alice está siendo atormentada y está encerrada ahí, pero ella es valiente y se enfrenta con todo su aparato racional a su aparato irracional, todo su consciente conteniendo su inconsciente. Es una maldita locura lo que se va a hacer en El Pasajero. Esto da paso
a Stella Maris, la segunda novela de McCarthy. Creo que fue un acierto, y hay que decirlo. Creo que fue un gran acierto de Literatura Random House que en Latinoamérica los dos libros salieran en un solo volumen, a diferencia de en las lenguas inglesas, donde sí salieron en dos tomos. Digo que es un acierto porque sí permite leerse en un solo aliento, como si fuera una sola historia simplemente dividida en dos partes y no dos novelas interconectadas. Stella Maris es el nombre de un manicomio al que Alice, esto viaja al pasado porque El pasajero está narrada o está ubicada a mediados de los años 80, y entonces Stella Maris va a brincar una década para atrás, donde se nos va a mostrar a Alice. Esta novela es bastante corta, alcanzará las 200 páginas. Está dividida en 9-10 capítulos y cada capítulo es una sesión con su psicoanalista. Aquí no hay más que diálogo y no hay otra cosa. Cada sesión, cada capítulo empieza con Alice entrando al consultorio de su psiquiatra, de su analista, y van a tener eso, una sesión de terapia. Y se van a discutir muchas cosas, pero sobre todo dos. Se van a discutir a Wittgenstein y se va a discutir a Freud. Se va a discutir el lenguaje y se va a discutir la realidad y los límites que separan a una de la otra. Hay un momento donde el psiquiatra le pregunta a Alice que cómo es posible que ella sí crea en sus alucinaciones, pero no crea en Dios. Y Alice le responde, porque a Dios no lo he visto nunca. Es decir, es una novela donde se va a discutir lo que creemos por encima de lo que sabemos, a consecuencia de que de lo que creemos sea falso. Otra vez, realidad contra lenguaje. No lo que decimos es real por sí mismo, no es un agregado a nuestra realidad en la medida en que esto nos impacta. Por supuesto, también va a discutir la locura y la cordura. Stella Maris se vuelve desde un lenguaje muy frío, muy inteligente, o sea, el psiquiatra de Alice es un tipo brillante. Ella, ya lo dijimos, ella es brutalmente brillante, ella es un genio. Entonces el nivel en el que van a discutir estas dos inteligencias también es muy alto, pero a diferencia de la otra donde se puede presentir cierta alevosía por el ocultamiento, acá Alice no le preocupa mucho lo que piensen de ella, de tal suerte que siempre está dispuesta a responder lo que sea, sin el mayor pudor, acaso como todo científico, sabiendo que la verdad es verdad, y punto, que los hechos son hechos, y punto, y que no obedecen a taras morales, que los hechos no tienen ideologías, que la verdad no es lo que uno bien intencionadamente quiere hacer, sino lo que es simple y llanamente. Entonces Alice está dispuesta a entrar en este juego de respuestas brutales, honestas, categóricas, siempre y cuando el psiquiatra esté también dispuesto a jugar un poco. Y ese jugar un poco implica también desnudarse un poco ante ella, es decir, que ella también le va a hacer preguntas, que él tiene que responder con la misma honestidad con la que espera que le respondan. Y ahí es donde entra la dinámica de juego, ¿no? ¿Quieres que yo sea honesta contigo? Tú vas a ser muy honesto conmigo. Cormac McCarthy lo volvió a hacer, es un tipo brillante, descomunalmente brillante, un tipo que a sus 90 años nos entrega dos novelas de una lucidez y de una potencia especulativa que yo no encuentro comparación en este momento, ¿no? Después de acaso lo que fue una decepción para mí, de la última novela de Michel Houellebecq, que también creo que es una potencia narrativa viva, Cormac McCarthy no decepciona, él se vuelve a poner por encima de todo lo que uno espere. Yo no sé todavía, porque creo que es muy pronto, dónde la tenemos que ubicar, estas dos novelas dentro del cuerpo de la obra de McCarthy. Yo no sé si está a la altura de sus mejores novelas, porque en este momento todavía estoy como muy envuelto en la emoción que me da haber leído recién la obra. Pero sí que toda su obra se distingue por estar muy, muy pareja, ¿no? Yo confieso que no he leído las primeras obras de McCarthy, entonces no podría compararla con eso. Yo he leído básicamente todo lo que sacó desde los finales de los 70 para acá.
Y ahí sí que está muy, muy, muy pareja. Es una cosa muy brillante lo que hace Cormac McCarthy después, insisto, de tantos años de silencio, a la edad que tiene. Es muy notable encontrarse con libros de esta calidad, con libros de, de estos alcances y de estas apuestas. Es decir, hay validez en el sentido de que alguien puede entrar a este libro y diga, a mí no me gustó. Eso se vale. Pero creo que hasta las personas más escépticas a las que pueda no gustarle este libro van a alcanzar a reconocer la profunda apuesta literaria que hay detrás de estos libros, que no son dos novelas más dentro de la obra de un hombre, insisto, ya consagrado. No es la obra de un hombre que después de 16 años de silencio ya ha dicho, quiero escribir otra obra. No, no, no. Había un impulso legítimo y profundo por seguir creando, por seguir arriesgando, por salirse de las zonas de confort que conocemos en la obra de Cormac McCarthy. Nada. La verdad es que tanto El pasajero como Stella Maris son dos novelas que hay que leer. Hasta aquí llegamos. Ya saben que como siempre, nosotros en este canal al final siempre recomendamos algún otro libro que esté medianamente vinculado con el libro del que hemos estado hablando. Y esta vez no queda más que recomendar, sí, toda la obra de Cormac McCarthy. Recomendar, por supuesto, The Road o No Country for the Old Men. Por supuesto, mi favorita, Blood Meridian. Y su trilogía de la frontera, que empieza con All the Pretty Horses, sigue con The Crossing y termina con City of the Plain. Leer a Cormac McCarthy es uno de los puntos más altos que le puede pasar a alguien en su vida de lector. Dense.